Geek, yo soy Ale de Lint y hoy vamos a hablar de un tema bien padre, bien bonito y bien ad hoc a las fechas de hoy en día. Brigitte está en una misión especial porque a ella la mandan siempre las misiones especiales, así es que el día de hoy estarán conmigo, muchachos, así es que vamos a ver qué tenemos preparado para hoy. México es un país rico en tradiciones. Algunas de estas las hemos adoptado dándoles nuestro característico toque. Hoy en Arte Geek hablaremos del Día de Muertos, así como de Halloween, dos tradiciones que divierten a chicos y grandes. También les recomendaremos varios animes que los dejarán con los pelos de punta. Todo esto y más en Arte Geek, el programa que te llevará hasta el filo de tu asiento. Reto aceptado. Pues ya vieron el temazo que tenemos el día de hoy preparado, Halloween y Día de Muertos, una comparación entre ambas, una explicación de ambas, así es que vamos a empezar con el exordio en Halloween. Halloween es la contracción del inglés All Hallows Eve, en español, Vísperas de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Víspera de los Difuntos. Es una celebración moderna, resultado del sincretismo organizado por la cristianización de las fiestas del fin de verano de origen celta llamado Samhain. ¡Wow! Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta de Samhain y la fiesta cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro se estrechaban con la llegada del Samhain. Samhain es un nombre que hay que aprendernos. Permitiendo a los espíritus, tanto los buenos como los malos, pasar a través de los portales y llegar a nuestro mundo de los vivos otra vez. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos pues eran alejados, y se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu malo para evitar ser dañado. O sea, ahora entendemos todos por qué nos disfrazamos en Halloween, porque esa era la manera tradicional de alejar a los malos espíritus para que se espanten con algo más feo que ellos. Entonces ya, hoy en día ya sabemos por qué nos tenemos que disfrazar. Quien se esté disfrazando de conejito, de osito, de gatito, no les va a funcionar, muchachos. Tiene que ser un disfraz feo para poder alejar a los malos espíritus. Pero bueno, sigamos con esto. Se trata de un festejo secular, aunque, algunos considerarían que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la Gran Hambruna Irlandesa. ¡Muajaja! Recientemente se ha reivindicado otro origen, la Mesin o Mesnada. Ejército, compañía o procesión de muertos. Ay, como la que hubo hace poco en El Ángel, que fue toda una odisea para muchos que teníamos que pasar por ahí, pero realmente creo que es divertido. Según testimonios de Guillermo de Auverina, en el siglo XIII la procesión de difuntos se denominaba Bulgari, Gallicano, Helequin et Bulgari, Hispánico, Excentricus, Anticus. Parece que estoy haciendo como un hechizo, encantamiento o algo así. En gálico, Heliquini, y en hispánico, Ejército Antiguo o Hueste Antigua. ¡Wow! Sí, parecía que estaba yo haciendo como una clase de hechizo o algo. No, ese era el nombre, chicos, de la procesión esta. La etimología, Hallows Eve para Halloween, entonces ha de ser una interpretación erudita, nombre y contenido, enlazado con el folclore de la cacería salvaje, la Santa Campaña y pues también la Estantigua. Sí, señores, el término Halloween en sí mismo sería una derivación del nombre dado al capitán de este
proceso, de esta procesión de muertos, que a su vez provendría de tradiciones antiguas del norte de Europa. Este nombre, según está, teóricamente, según está como concebido, acabó derivando también en Arlequín. Yo tengo algo bueno que decir sobre los arlequinos. Estos personajes de la comedia antigua, del teatro antiguo, de cuando se hacía teatro en aquel entonces. Los arlequinos tenían como esta fachada de ser como muy delgados, con la nariz como así, muy pronunciada, como de brujitos, porque eran personajes arquetípicos de ser bastante pobres. Sin embargo, los ponían como con máscaras de diablo, precisamente porque al hecho de ser pobres tenían mucha necesidad de cosas. Entonces hacían diabluras, robaban, engañaban. Entonces precisamente el personaje de Arlequino tenía como esta función dentro de la comedia, ser la parte como no buena. Es que todos tenían como esa parte como de pecados. Era como robar, hacerle el mal a los demás y así. Igual también empezaron a derivar en ser como el bufón un poco, porque dentro del humor negro de la gente que en ese entonces todavía existía, pues eran muy importantes estos personajes. Por eso, y sus máscaras también, por eso a veces eran rojas, así con cara como de diablo. Entonces no se espanten si ven un arlequino así, porque ese era el arlequino original, y me estoy trabando el arlequino se metió en mí. Bueno, aunque obviamente en la actualidad se ha convertido en una fiesta dedicada a los niños o adolescentes o chavorrucos como nosotros, que nos gusta disfrazarnos, el trasfondo de esta festividad es bastante parecido al de Día de Muertos de nuestro país. Ahí yo creo que sí se parece bastante, sin embargo tiene como dos cosas distintas. Y es lo que vamos a ver justo en este momento en el Santo Grial con Día de Muertos. Es una celebración tradicional mexicana y en general mesoamericana que honra a los muertos, que tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Es una festividad que se celebra en México y en menor grado en países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde pues obviamente hay muchísima población mexicana o latina básicamente, ¿no? Y sí, creo que esta es una de las grandes diferencias entre Halloween y Día de Muertos, que Día de Muertos como tal sí es como más religioso. Vas y le pones la ofrenda a tu abuelito, a tu abuelita, a tu tío, tu tía, a tus papás o a alguien que haya partido, y le pones su comida favorita, pones su bebida favorita y no te disfrazas tanto. O sea, te puedes pintar de Catrina la cara, ponerte como trajes tradicionales de tu país. Sin embargo, no es como vamos a disfrazarnos de bruja o de gatito o algo así. Pero sigamos adelante porque esto todavía tiene mucha carnita de dónde cortar. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. ¡Qué padre! Somos patrimonio cultural. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Sí, señor, totalmente. Pero hay algo muy padre de nuestra cultura y es algo que se lo aplauden muchísimos otros países que al principio no entendían, pero después de todo el sarcasmo actual, creo que ya lo están comprendiendo. Los mexicanos hasta cierto punto tenemos la fama de que nos burlamos de la muerte. ¿Cómo? Poniéndole gorritos, poniéndole florecitas, que no es burla per se, es más bien como un homenaje. Nosotros lo vemos así. Pero hay muchos países que yo he escuchado, he leído por ahí, que dicen México se burla de la muerte. Y pues parece que sí, con el comportamiento que tenemos a veces, pero yo creo que más bien es como un homenaje. Incluso he escuchado en varios como festivales o a presentadores en festivales, ofrendas y así, que México se burla de la muerte porque lo ponemos así en bailes y demás. Y dices, pues yo creo que más bien es como un homenaje. Pero bueno, por muchos años en diversas culturas se ha generado la creencia en torno a la muerte que ha logrado desarrollar
desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla, sí, burlarse e incluso, exacto, para burlarse de ella. Justo era lo que estábamos diciendo aquí, que México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción de que tiene, la que tenemos sobre la vida y sobre la muerte y cómo le rendimos culto a nuestros muertitos, ¿verdad? En todas las tradiciones y creencias que giran en torno pues a esta cuestión de la muerte, de cómo llevamos la muerte hacia pues cosas bastante padres, ofrendas, incluso hasta desfiles, o sea, creo que está bastante bien que tratemos así la muerte, no hay que ser depresivos. Festividades que se consideran precursoras del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca también. ¡Guau! Claro, sí, cuando vayan a los museos, porque hay que ir a los museos, es bastante entretenido, no nada más porque la escuela se los pide. Vemos ahí que tenían como calaveras, como figuras de cráneos, igual haciendo ofrendas, igual tenían la flor esta, la amarilla, que creo que se llama cempasúchil, no. Bueno, la flor amarillita que ponen también la tenían sus jarritos. Como también, por ejemplo, creo que es una forma de ofrenda la que tenían los egipcios. Pero sigamos con México porque no hay que divagar en estos temas. Los rituales que celebraban la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era muy común la práctica de conservar el cráneo como trofeo y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte. Esto era bastante, al igual que los vikingos, como ya tocamos en uno de los temas, y los samuráis, la cabeza era muy importante entre pueblos enemigos. Si tenías la cabeza de un general enemigo era como ¡wow! ¡Qué increíble! Incluso también para rendirle culto a nuestros muertos se usa generalmente la calavera, la cabecita de la persona. Ya sin piel ni nada, pero sí se usa eso porque es como la manera más importante, el punto más importante de identificación de los muertos. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrendas en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando cansados e intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los 4 paraísos, según su forma de pensar de la muerte, conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Y si se dan cuenta, a mí se me hace como muy impactante todo esto porque, por ejemplo, las tumbas egipcias justamente tenían también este tipo de cosas. Tenían comida, la comida favorita de sus muertos, tenían la bebida favorita de sus muertos y hasta embalsamaban a las mascotas. O sea, incluso aquí también, y eran 2 civilizaciones completamente separadas. ¿Por qué fue que lo hicieron? ¿Quién sabe? O sea, realmente todo esto lo tienen como muy forjado en la religión, tanto aquí como allá, y ahora incluso en estos tiempos también algunas personas lo hacen como parte de su religión, lo cual me parece muy interesante. Pero ¿cómo fue que aquí, estando tan lejos de Egipto, por ejemplo, hayan hecho exactamente lo mismo? ¿Por qué las cabezas son tan importantes? Esas son unas de las preguntas que no me he logrado resolver y he leído varias teorías, pero me gustaría que nos comentaran en las redes sociales si ustedes saben algo, si han leído alguna teoría que digan es que seguro es por esto, o si ustedes mismos tienen alguna teoría de por qué en 2 civilizaciones tan alejadas y sin comunicación alguna aparente hayan hecho lo mismo. O sea, ¿realmente sí funcionará o no? Es ese momento donde dices, ¿la ofrenda sí funcionará o no? ¿Por qué tantas civilizaciones tan alejadas y tan distintas aparentemente pues hacían lo mismo? No sé, yo creo que hay algo como misterioso ahí, hay algo que los seres humanos hemos ignorado, incluso por querernos disfrazar y pasarla bien en estas fiestas, y hemos ignorado este hecho de que quizá las ofrendas sí sean algo pues como más misterioso, más mágico, más paranormal de lo que esperábamos muchos. Pero bueno,
Justamente como les estaba diciendo, se utilizaban a los perros xoloescuincles, los peloncitos estos que tienen como piel de lija y su mechoncito blanco, para que les ayuden a pasar por como el puente y llegar a la luz, para pasar por el inframundo y que no se pierdan sin antes llegar al paraíso, sacrificando a estos pobres perritos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Esto lo hacían aquí en México, en Centroamérica, pero también hacían eso con gatos en Europa. Entonces es como curioso. Incluso los xoloescuincles tienen como una percepción muy chistosa de que si hay un espíritu o malas vibras o algo, se ponen a temblar, y los gatos son iguales, se erizan así. Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Es bastante interesante. Pero bueno, en la civilización azteca y maya se desarrolla una rica formación ritualística alrededor de los cultos de sus antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de los Muertos, en el que pues pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos, ¿no? De aquellos pueblos antiguos. La verdad es que todas estas tradiciones me parecen muy bonitas, me parecen muy enriquecedoras culturalmente. Sin embargo, si nos ponemos a analizar así vamos a ver qué está pasando aquí, fuera de religión, fuera de culturas, ¿por qué tienen tantas similitudes de verdad? O sea, no se me hace algo lógico de pensar. Igual, por ejemplo, los tableros, la Ouija y algunos tableros místicos también se usaron en varias civilizaciones, y justamente decían que cuando más espíritus o más respuesta tenían era por estas fechas de noviembre, finales de octubre, inicios de noviembre. Y yo me pregunto, ¿alguno de ustedes sabe por qué? Porque yo no tengo idea y me encantaría saberlo. Así es que por favor déjenos los comentarios en nuestras redes sociales, TV Beat Me, y nuestras redes sociales personales, ya saben, nos encanta leerlos. Pero por el momento vamos a un pequeñísimo corte y regresamos. ¡Yay! ¡Yay! ¡Volvieron! Han vuelto, muchas gracias. Nos encanta leerlos en redes sociales, lo repito porque es en serio. Yo siempre les contesto, no me pueden decir que no. Así es que escríbanos, por favor, qué tal les está pareciendo este programa. Si ustedes tienen alguna tradición o algún ritual que hagan con su familia o sus amigos en estas fechas, nos encantaría saber sobre eso, porque pues necesitamos saber sobre todos los rituales que se practican en México y en América Central, Latina y todas las Américas que hay. Bueno, vamos ahora con un inventario, con un top 5 de animes que tienes que ver en este Halloween. Sí, señor, vamos con eso. Este es el top 5 de recomendaciones de animes para ver en Halloween. Número 1. Junji Ito Collection. Es una serie animada de horror adaptada de la obra del mangaka Junji Ito, quien tiene bastante bien merecida su reputación como uno de los grandes mangakas dentro del género de horror, con su peculiar narración de atmósfera fantástica y retorcida, junto a un detallado y grotesco estilo de dibujo que captura la imaginación de sus lectores. Por lo mismo, una gran parte de su base de fanáticos esperaba con ansias una adaptación animada que le haga justicia a sus obras. En esta ocasión, el estudio Dean, con coproducción de Crunchyroll, son los responsables de llevar a la vida diversos relatos de Junji Ito de manera similar a una antología. Todo esto durante un total de 12 episodios y un par de ovas. Cada episodio de este anime reúne unas 2 historias de diversas duraciones, pasando desde relatos conocidos como Tomie y otros menos conocidos, como lo es el caso de Shoichi Convenient Course. Número 2. Yami Shibai. Es una serie televisiva japonesa de anime y terror estrenada en 2013 en TV Tokio. La historia base en sí es sencilla. Una vez por semana, un anciano enmascarado se dirige a un parque en la tarde para narrar una historia de terror mediante el Kamishibai, teatro de papel, a los niños que se reúnen a su alrededor. Cada episodio nos presenta alguna leyenda urbana, historia de fantasmas o algo similar. A diferencia de otros animes,
se nos ofrece una estética llamada Kamishibai, que significa teatro de papel. Yamishibai ofrece desde familias enteras que sufren una maldición, niños atormentados por espectros o personas sumergidas en situaciones tremendamente macabras. Número 3. Shiki. La historia sucede en un verano particularmente caluroso en una pequeña villa llamada Sotoba, rodeada de árboles de abeto con los cuales se hacen ataúdes. Desde el momento en que una familia se muda a una mansión estilo europea, empiezan a suceder misteriosas y constantes muertes entre los habitantes. Osaki Toshio, médico del único hospital de la aldea, inicialmente supone que se trata de una epidemia, de una especie de anemia entre los habitantes, pero luego, gracias a una pregunta que le hizo Natsuno Yuki, un habitante del pueblo de 15 años, descubre que no es una epidemia y que tampoco se debe a la picadura de algún insecto o mosquito como también se sospechaba. Comienza entonces a hacerse más posible la existencia de los Okiagari o Shiki, como llaman los aldeanos, a los muertos que caminan. Número 4. Higurashi no Naku Kokoro ni. Maebara Keiichi es un joven que se muda con su familia a vivir a la villa de Hinamizawa, un pequeño pueblo rodeado de vegetación y con un ambiente muy tradicional. Estando allí, Keiichi conoce a Sonosaki Mioni, Yuga Rena, Furude Rika y Hoyo Satoko. Estas 4 chicas se volverán sus mejores amigas y pasarán sus días divirtiéndose con las actividades que realiza en su club al terminar la jornada escolar. Sin embargo, esto empieza a cambiar con la llegada del festival de Watanagashi, el cual es una tradición del pueblo para brindarle culto al dios Oyashiro-sama. A pesar de parecer una ceremonia rebosante de alegría para toda la gente que vive ahí, este esconde un secreto siniestro. Por 4 años consecutivos, una persona ha muerto y otra desaparece la noche del festival. Número 5. Corpse Party Tortured Souls. El último día de clase, un grupo de estudiantes se queda a contar historias de terror en su escuela luego de acabar las actividades escolares. Como una de ellas ya no volverá a la misma escuela, se les ocurre hacer un juego. Ayumi Shinosaki, la delegada de la clase, les cuenta una leyenda antigua, la cual cuenta que el pasado, esa misma escuela, era la primaria llamada Heavenly Host, donde tuvo lugar la muerte de una profesora, quien se cayó por las escaleras con la mala suerte de que se quebró el cuello. Según la leyenda, la profesora todavía está en el instituto. En ese momento, entra su profesora para regañarles de por qué no estaban en casa y todos juntos deciden hacer un encantamiento dirigido a Ayumi, quien lo había visto en el blog de internet. El misterioso juego los transporta a una extraña y siniestra escuela donde se dice que en el pasado tuvo lugar una masacre en la cual varios niños fueron asesinados. ¡Ah! ¡Qué nervios! Junji Ito es uno de los mejores mangakas que he visto de terror, de gore y de cosas que dices, Dios mío, ¿qué es esto? Junji Ito de verdad tiene los mejores mangas. Uno de mis favoritos se llama Gio, que ya lo hemos visto aquí varias veces, pero les recuerdo, es de unos peces que pues digamos que salen del agua con unas patas mecánicas y se empiezan a comer a los seres humanos. Es horrible, porque aparte tiene tiburones, ballenas, o sea, todo lo que hay en el mar sale de ahí. Y como vieron, usa muchísimos recursos gore, igual en la de los espirales, ahora la de las babosas también, que agarran la cabeza de la persona como concha. De verdad, si se quieren asustar, les recomiendo, lean los mangas de Junji Ito y vean la compilación que hicieron ahora estas compañías, porque se ve que está buenísima. Yo no la había visto, he leído muchos de sus mangas, porque pues como fan del género, yo sé que él es tenemos que leerlo. Otro que me gusta bastante es Shiki. Sin embargo, creo que asusta más a Another, o sea, es como con más muertes. Shiki es como la típica tsundere que está abajo de tu cama, que está obsesionada contigo y que ahí está y ahí seguirá toda la vida y de repente sale la morra acá. No, Shiki también es bueno, lo puedo recomendar. Higurashi no es un clásico. Higurashi no Naku Kokoro ni, de verdad ese es un clásico y quien no lo haya visto, hágalo. Espero que no sean muy sensibles a la sangre, porque ahí van a ver sangre y muchas cosas más, porque de verdad esos animes en donde los niños tienen algo que ver con cosas macabras son de los que más me da como... Pero bueno, vamos
vamos sin más dilación a las recomendaciones. ¡Sí! Catrina, personaje. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como la de las clases privilegiadas. Ay, la historia se repite una y otra vez. Los escritores, redactaban de manera burlona y acompañaban con dibujos estas redacciones con cráneos, esqueletos, y empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Estas eran pues calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas sobre caballos, claro, ese es un clásico, y fiestas de pues la alta sociedad o de un barrio. Todas para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, como es el caso de pues la Catrina. La palabra Catrín definía a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con la misma característica. Y bueno, este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana a finales del siglo XIX y principios del XX. Es por ello que, pues, al darle una vestimenta de este tipo, Diego Rivera convirtió en su obra la Catrina Garbancera en la Catrina. Y bueno, la Catrina fue diseñada en Aguascalientes. Aquí tenemos más o menos la explicación de por qué existen las Catrinas y se me hace bastante padre, y era lo que decíamos hace rato. Era una forma burlona de referirse a la muerte, y no nada más a la muerte, estamos viendo en este momento que también a la sociedad. Era como mini cómics que hacían de burlas políticas y así en los años de cuando el periódico todavía se leía en físico, ¿verdad? Y pues la verdad es que está bastante interesante, y creo que sería lindo conseguir, si alguien tiene un periódico antiguo con alguna Catrina o algo por el estilo, que nos envíen una foto a las redes sociales, porque sí, yo creo que este tipo de cosas son históricas, ¿no? Y ahora es súper difícil conseguir cosas así, a menos de que vayas a la hemeroteca, la cual se las recomiendo porque yo fui hace poco y es muy, muy, muy padre ir. ¿Y qué creen? Que todo lo bueno tiene que terminar y yo me despido por ahora, pero obviamente voy a estar checando las redes sociales para ver quién de ustedes se metió a comentar cuáles son sus tradiciones de Halloween o de Día de Muertos y qué opinan sobre lo que hicimos de hacer la comparación aquí en Arte Geek. Así es que nos vemos lunes, miércoles y viernes, y repeticiones los domingos. Bye, yo soy Ale Delín. En el siguiente programa de Arte Geek desempolvaremos nuestros libros, nuestro antiguo uniforme, y recordaremos esos buenos tiempos que solíamos compartir junto con nuestros compañeros. Todo esto gracias a que hablaremos de algunos animes escolares, tocando muchísimos animes que nos recuerdan aquellos amores que solíamos tener durante nuestros años de estudiante. Todo esto y más en el siguiente programa de Arte Geek. Así que sonemos la campana para entrar al siguiente programa.